Hola ciclistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo aquí súper liado como siempre y hacía mucho tiempo que os quería grabar un vídeo sobre el FTP, que creo que es una temática súper interesante, pero es que no saco tiempo entre los cursos, las clases, el gimnasio, los entrenamientos, siempre hasta arriba. Así que acabo de dejar a Manu, al niño, en la pisci y me he cruzado al parque de enfrente y he dicho, mira, ahora aprovechando los 40 minutillos que dura la clase de natación de Manuel, os voy a grabar un vídeo a ver si os gusta y a ver si os deja claros algunos conceptos que mucha gente me pregunta. Así que, dentro vídeo. Hola ciclistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenía aquí un hueco y digo, ahora es el momento de hablaros de este tema, de un tema que creo que es muy interesante y que llevaba mucho tiempo con ganas de haceros un vídeo sobre él. Se trata del FTP, Functional Threshold Power, un tema sobre el que nos pregunta muchísima gente, muchísimos alumnos en los cursos, ciclistas que entrenamos y demás. El FTP es un punto de rendimiento, es un hito de rendimiento, mientras que el VT2, segundo umbral ventilatorio, no es un hito de rendimiento, es un hito fisiológico. Por lo tanto, no estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Tened en cuenta que el FTP, por definición de Allen y Cogan, en un principio se hablaba de potencia media máxima sostenible durante una hora, ahora se habla más de entre 30 y 50 minutos, y el VT2 no tiene que ver con el rendimiento del ciclista para hallarlo, sino que lo que se ve es que es el momento en el cual pues, se dispara la ventilación, se dispara los equivalentes ventilatorios o por ejemplo el umbral láctico, ¿no? Pues se dispara el nivel de ácido láctico, de lactato. Entonces para eso tenemos que hacer una prueba de esfuerzo y demás. Entonces, aunque en un principio pensábamos que estos dos puntos, VT2 y FTP, se daban en el mismo rango de potencia, a día de hoy sabemos que esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Pues nuestras primeras sospechas empezaron cuando vimos que el tiempo que un ciclista aguanta en FTP, que como digo por definición estaba en un principio Allen y Cogan nos hablan de 60 minutos, habla de entre 30 y 50, pues no era el mismo que el tiempo que un ciclista aguanta en VT2. En VT2, en segundo umbral ventilatorio, aunque hemos visto que también es un dato bastante variable, pues estamos hablando de en torno a 20 minutos. Según algunos autores algo menos incluso. Entonces, pues obviamente no se pueden dar en el mismo rango de potencia, en el mismo rango de vatios. El VT2 siempre va a estar por encima del FTP. ¿Cuánto por encima? Creemos que entre un 10 y un 15%, dependiendo del sujeto. Entonces, tened en cuenta, por favor, que cuando hablamos de FTP no estamos hablando estrictamente de segundo umbral ventilatorio. Son cosas distintas que se dan a vatios diferentes. Sí que todo se da en una zona que podríamos denominar zona umbral, ¿vale? Teniendo en cuenta que FTP está por debajo de VT2, a toda esa zona la podríamos llamar zona umbral, a esa zona 4 que llamamos muchas veces los entrenamientos. Pero insisto, muy importante, no es lo mismo, incluso las series para trabajar el FTP serán distintas a las series para trabajar el VT2. A mí sí que me gusta esa definición de FTP como esa zona donde somos capaces de aguantar un periodo prolongado sin llegar a un estado de fatiga que nos haga detener el ejercicio. Y si tuviera que decir fisiológicamente dónde ubicamos el FTP, os diría que está ubicado muy próximo al MLSS, Maximal Lactate Steady State, máximo estado estable de lactato. Y esto, insisto, está por debajo del VT2. Y bien, dicho esto, ¿qué test podéis utilizar para hallar vuestro FTP o al menos estimarlo? Bueno, pues el test que en un principio se utilizó, o Allen y Cogan utilizaban, era el test de los 60 minutos, que obviamente es difícil de realizar. Outdoor es muy difícil de realizar y también indoor. Entonces, pues lo que ellos proponían era hacer un test de 20 minutos y restarle un 5% a la potencia media obtenida durante esos 20 minutos. Por lo tanto, sería el P20 por 0,95. Esto ya sería una estimación de lo que en principio se denominaba FTP, entonces pues tened esto en cuenta, que al final yo cuando hablamos de estas estimaciones en Barbados Cycling preferimos hablar de potencia umbral, llamamos potencia umbral a esa zona, ¿no? al punto que hayamos en esa horquilla, en esa zona de potencia que va a estar próxima o más bien entre el FTP y el VT2. Otro test que se utiliza muy habitualmente y que además en los gimnasios utilizamos muchísimo es el P5. Esto ya es una estimación de la estimación. Entonces hacemos un P5, 5 minutos a full, con un calentamiento previo. Tenéis algún vídeo en este canal de cómo hacer un P5. Y lo que utilizamos es el factor corrector del 20%. O sea, multiplicamos por 0,8, le restamos un 20% al P5 y eso sería un FTP estimado, lo que nosotros llamamos una potencia umbral.
Está claro que cuanto más corto sea el test, más error puede tener esa estimación, entonces tenemos que ser conscientes de estos. Quizás para un público fitness, como los que practican ciclismo indoor, el P5 se adecua muy bien a sus condiciones, pero para un ciclista, pues probablemente un test un poco más largo quizás sea más fiable. ¿Qué test proponemos? El P8, hacer un test de 8 minutos all out a tope y utilizar un factor corrector de un 10%, bueno, quedarnos con el 90%, o sea, restarle un 10%, multiplicar por 0,9. Y estas son las formas en las que yo recomiendo pues, poder trabajar con esas estimaciones. También os digo, no os volváis locos. Cuando trabajáis con vatios, cuando trabajáis con potencia, es muy importante asociar nuestra percepción del esfuerzo al dato que estamos viendo en el potenciómetro y saber que el ciclista vaya haciéndose un esquema mental de cuánto tiempo es capaz de aguantar en tal rango de potencia. De forma que, aunque digamos que la potencia es muy estable en el tiempo, sí que es cierto que habrá días que estemos en mejor condición física y seamos capaces de aguantar más tiempo en un rango de potencia o alcanzar valores más altos, y otros días que iremos un poquito más jodidillos. Y sobre todo que intentéis trabajar por intervalos en esa zona de potencia umbral, porque esa es la manera de conseguir subir vuestro FTP y subir vuestro segundo umbral ventilatorio. Así que ya os haré otro vídeo en el que os explique pues algunos métodos para poder mejorar o entrenar con diferentes tipos de series e intervalos. Así que nada, chicos, chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao. Bueno, pues nada, ya me piro del parque. Espero que os haya gustado. Y lo que os digo siempre, si os gusta el canal, suscribiros, campanita y like. Así que ya grabaré otro vídeo explicando los sistemas de entrenamiento como os he dicho, ¿vale? Venga, a dar pedales. Chao.